Nos arrancamos recio, como dice Yes. Gus, porque después de 2 años de uno de los juicios mediáticos en materia de espectáculos, guerra de declaraciones y duras acusaciones, al fin se dio a conocer que el actor Héctor Parra fue condenado a 10 años, 6 meses en prisión por corrupción de menores. Ve el recuento. Pues no son buenas noticias. Que él está consciente, el señor Héctor, nuestro cliente, nuestro representado, ...709 días en prisión han sido apenas el principio de lo que hoy se ha confirmado como la sentencia de Héctor Parra, condenado a pasar 10 años y 6 meses privado de su libertad luego de haber sido encontrado culpable por el delito de corrupción de menores. Después de aplazamientos, el día llegó y ayer, 25 de mayo de 2023, en una audiencia de individualización de sanciones celebrada en los juzgados del Reclusorio Oriente durante poco más de 4 horas, con 2 recesos de media hora cada uno, el juez sentenció. pues no son buenas noticias, pero son noticias al menos completas como yo se las quería brindar y por eso me esperé para el día de hoy. Desafortunadamente y lamentablemente está siendo condenado el señor Héctor por el delito de corrupción de menores, como ustedes ya lo sabían antes. Y de igual manera, lamentablemente, a criterio de esta primera instancia, que es un juez al que respetamos y con el cual llevamos todo este proceso penal, le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses. Hay un concepto de reparación de daño también, por cuanto a una cantidad aproximada sumada entre ambos conceptos de 200,000 pesos. Sin embargo, según la lectura de la licenciada Samara Ávila, no todo está perdido y apelarán la decisión, recurso que será interpuesto en los próximos 10 días. Obviamente el señor Héctor está tranquilo, escuchó toda su sentencia, escuchó toda su explicación de los montos y del por qué esta penalidad de años y por qué este monto de cantidad. Es que este chico no me deja. Quiero que sepan que él está consciente, el señor Héctor, nuestro cliente, nuestro representado, está consciente, informado de que esta es una primera instancia, es una opinión de un juez de enjuiciamiento. Tenemos la posibilidad, y lo vamos a realizar, para recurrir esta sentencia, la cual va a quedar firme después de la audiencia del próximo 1 de junio a las 5:30 de la tarde, que es una audiencia, les comento, de lectura y explicación de sentencia. Ahí tenemos que estar presentes como defensa, como equipo que se trabajó a favor del señor Héctor y el señor Héctor, para efecto de escuchar los puntos sobre los cuales el juez nos va a explicar este fallo el día de hoy, condenatorio con esta individualización de sanciones. Lamentablemente fue así, pero no concluye todo aquí. Vamos por una segunda instancia. Seguimos sosteniendo, señores, que el señor Héctor es inocente, que ahorita es una opinión, una resolución, una sentencia de este proceso de primera instancia ante juez de enjuiciamiento, pero tenemos otros recursos que ustedes ya también lo saben, un recurso de apelación o en su momento un amparo. Es que mira, hemos hecho un seguimiento muy puntual, es una cobertura 360 desde que empezó, cuando antes de que saliera a la luz nos enteramos y estuvimos pendientes de todo este tema. Y después la carpeta de investigación, por azares del destino, parte de las pruebas, llegó a mis manos y yo la vi y yo les dije, yo creo que este señor, yo pienso que es culpable. Toda la gente, pero ¿cómo ve? Yo no sé si sea un delito o no es un delito. Yo soy un reportero y si me dieron la posibilidad de verlas, las vi.
nunca las he descrito, nunca he dicho lo que vi ahí, ni lo voy a decir. Yo no sé si esto vaya a salir a la luz, pero la gente se fue encima. Yo creo que el problema es con Héctor Parra y quizá con el juez. Héctor Parra es el que dice un juez del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México que es culpable de corromper a una niña de 6 a 14 años, una menor de edad. No lo olvidemos, no lo olvidemos, porque se podrá presentar y todo muy bonito. A mí me llegaron a convencer. Yo ya estaba pensando yo en la inocencia de él cuando yo vi las pruebas. Entonces no lo podemos, o sea, no es ni de nuestra familia, ni tenemos por qué meternos, pero y también estuvo muy manoseado este caso desde el principio. La participación de funcionarios, no, de diputados en este asunto estuvo bastante rara, bastante extraña. Claro, Gus, ha habido lugar a mucha duda, a mucha sospecha, porque pues han hablado personas involucradas, han expuesto puntos que la gente, en su opinión muy personal, pues ha dudado, vaya, pero lo que estamos anunciando es una información dada por el juez. Está sentenciado a 10 años con 6 meses en prisión y las instancias podrían están sujetas a agotarse, ¿no? Y aquí lo importante, más allá del juicio público, que creo que todo el mundo hemos, como comunicadores, caído en inconsistencias de repente al momento de informar, hemos aprendido el cómo se refiere a una víctima, es parte de, nadie sabemos. Estamos reeducando. Exactamente, pero también es cierto que lo que sí tenemos claro, y por lo menos en este programa, es que siempre dijimos, nos tenemos que apegar a lo que diga la ley, porque estamos pidiendo que la ley haga justicia, y cuando la ley determina que una persona es enjuiciada porque encontraron elementos, tenemos que irnos con esa sentencia que dicta la ley y que después ya la contraparte verá de qué forma lucha por las demás instancias para poder revertir esta sentencia. Al día de hoy el señor es culpable con 10 años, 6 meses, es una realidad. Claro, claro que falta agotar las instancias, que seguramente en estos 10 días hará la contraparte. Las van a hacer, por supuesto. Las van a hacer, por supuesto. Dani, pues bueno, ha expresado a través de las redes que no está de acuerdo, que seguirá en su lucha. Representa lamentablemente a muchas personas que creen ser inocentes y que están en la cárcel. Entonces, que hablan de alteración de carpetas de investigaciones y demás, que también es válido que levanten la voz y alcen la voz por una justicia real. Es el gran problema de la impartición o mala impartición de justicia en este país, porque vemos casos como, digo, para hablar nomás de espectáculos, ¿no? Como el de Octavio Ocaña, que al otro día se suicidó. Entonces, papá, no se suicidó. Peritos, entonces, ahí están los peritajes que tuvo que hacer el señor por su cuenta. Así es. Entonces, después de 2 años de investigaciones, de alegatos, de presentar pruebas, de presentar testigos, de presentar esto, presentar lo otro, ante quien se tiene que presentar, ante un juzgado, un tribunal o como se llame, se determinó que Parra es culpable de corrupción de menores agravadas. Corrupción de menores agravada en contra de su propia hija. Entonces, yo creo que a lo mejor todos los esfuerzos de juntarse en el hemiciclo a Juárez, e ir a la fiscalía y todo eso, y las redes sociales, a lo mejor no estuvieron bien encaminadas hacia donde tenían que ser encaminadas. Bueno, es que el juez, yo creo, o la autoridad no va a revisar las publicaciones de medios ni las opiniones de un colectivo. Yo creo que el juez tiene que ver la carpeta de investigación, las pruebas que presenta una parte y la otra, y sobre ella basar su veredicto. Ahora, el actuar de Daniela, muy aplaudible como hija. Por supuesto. Tú defiendes lo que crees que es una injusticia para tu padre, y como hija está demostrando ser la mejor hija, y creo que eso es innegable. Ahora, también lo que tenemos que tener muy en cuenta, pues es evitar también dar estos juicios, porque ¿qué pasa? Que esto se incrementa a raíz de que la abogada de Héctor Parra, la licenciada Samara,
no quiere aceptar que ya había una condena, No lo declara tal cual. Una sentencia como sí. culpable. No quiere decir la palabra culpable. Ella todavía da la esperanza de que se descartaron 7 cargos, vamos a ver la siguiente, y con esto Pero a ver, incrementan pues son las dudas. estrategias. Pero en la entrevista de ahorita que vimos, Ya dijo. ella dice, Sí, como sí. ustedes ya sabían, entonces eso movió, seamos a ver, honestos. engañó a Dani Parra y engañó a los medios de comunicación. Dani Parra todavía, el día de la marcha ayer, o antier, decía, es que puede ser inocente o condenado a 1, 2, 3 días. No, ella sabía que lo mínimo que iba a ser iban a ser 10 años. Ahora también la Ella abogada... lo sabía y me parece, la neta, de quinta que una abogada esté ocultando la información. La abogada Samara decía que ella le dio la información a Daniela y que Daniela decidió manejarla así, que ella no se mandaba por encima de su cliente. Entonces, lo que sí es que como público, porque lamentablemente esto pareciera un show, como un espectador, uno dice, bueno, aquí hubo una confusión, una persona dice una cosa, otra persona dice otra, y evidentemente al paso de los días se define que en efecto fue sentenciado culpable desde ese día. Esto va a seguir, son temas súper delicados, un tema que además empezó de manera mediática y también por ello las consecuencias, y siempre que hay casos mediáticos en la historia de la humanidad es más complicado todavía, creo yo.